el mapa del turismo sexual infantil en el mundo. Un mapa, o sea, geográficamente en lugares donde una persona pueda ir a realizar o hacer esta anomalía, digamos, de tener relaciones sexuales con menores. La esclavitud como concepto que hemos venido desarrollando, aplicamos todo lo que era el aspecto laboral. Yo no sé si esas cifras que dimos han hecho algo en tu mente o en tu corazón. También existe otro tipo de esclavitud en el mundo y son cifras alarmantes que no decrecen ni tampoco bajan, sino que van en aumento. Cada vez las noticias hablan sobre esto y se refiere a lo que es la esclavitud infantil. La esclavitud sexual infantil la podemos definir como la utilización de niños, por supuesto con fines sexuales, pero principalmente con fines comerciales. Aquí estamos hablando de que existe una gran red, ¿cierto?, que hace uso de estos menores y que justamente se están beneficiando económicamente. Estos son grandes grupos, lamentablemente no existen nombres como las marcas que mencionamos anteriormente, pero existen grupos y también personas protegidas, digamos, que están jurídicamente encubiertas para realizar sobre esto. Uno de los conceptos más grandes que yo pude notar investigando sobre esto fue cuando se descubre, y tú lo puedes ubicar también, lo que es el mapa del turismo sexual infantil en el mundo. Un mapa. Hay 3 formas de explotación sexual comercial definidas por las Naciones Unidas, ¿no? Pueden haber más formas, pero las Naciones Unidas por lo menos concluye en estas 3 formas. Primeramente, lo que es la prostitución infantil como tal, ¿cierto? Que eso podemos verlo en unos países que yo mismo he estado y yo mismo he visitado. Prostituidas a veces por los propios padres, aunque no lo quieras creer. Está la trata y venta de niños dentro de un mismo país. Está la pornografía infantil, que ya se ha hablado mucho sobre eso, y está el turismo sexual infantil, y aquí nos afecta a nosotros, porque no solamente se da en varios países de Asia, sino también se da en algunos países de América Latina. ¿Cuáles son los factores o cuáles son las causas que llevan lamentablemente a esta práctica? ¿Cierto? Y hay familias detrás, ¿cierto?, vinculadas, porque, vuelvo a mencionar, hay un aporte económico, hay una retribución económica detrás de todo esto, por supuesto. La pobreza, principal causa, ¿no? La pobreza. La desigualdad social, ¿no? Quiero decirte que todavía existe lo que se ha denominado el sistema de castas, y dentro de los sistemas de castas están aquellos que se lo han llamado como los Dalits o los intocables. Esto es en India, el norte de India, que afecta también a Nepal, y que no tienen una existencia jurídica. Por lo tanto, alguien que los tome, que los lleve, que los trate, no hay una pena jurídica porque son personas que no tienen una existencia jurídica. Los problemas económicos de los padres, las adicciones, ¿cierto? Y también el engaño a los que son llamados o son vulnerados estos niños. Las víctimas son engañadas con falsas promesas de empleos, eso lo hemos visto también acá en América Latina, o son secuestradas o los insertan dentro del mundo de la prostitución bajo una fuerte coerción. ¿Cuáles son las consecuencias? El embarazo de niños adolescentes, de ahí tanto aborto, tanta muerte infantil. Las enfermedades de transmisión sexual, la depresión,
el gran daño a lo que es la autoestima de los menores, el bajo rendimiento en la escuela, el abandono de la escolaridad a una edad tan temprana y, por supuesto, el abuso de alcohol, el abuso de droga. Hay un segmento también que se está dando últimamente por esta gran cantidad de gente que puede ser denominada los refugiados o los migrantes. Hace poco tuvimos en nuestro país una gran crisis humanitaria que se está a punto de solucionar, y dentro de la filmación de los extranjeros que estaban compartiendo la trifrontera entre Perú, Bolivia y Chile, no solamente habían adultos, sino que habían también menores que no podían salir del país y no podían ingresar a otro país por la indocumentación en la cual se encontraban. Cuando aparecen menores indocumentados, las Naciones Unidas ha tomado un concepto o ha acuñado un concepto que es el concepto del niño apátrida. El niño apátrida es aquel que nace cuando sus padres tienen que huir del país en una situación de refugiados, que van a una tierra de nadie, que no es frontera con nadie y que no tienen algún tipo de documentación. Entonces se produce el nacimiento de menores en tierras que no tienen legalidad y nace la apatridad en estos niños. Estos niños apátridas, que según las Naciones Unidas cada 10 minutos nace uno en el mundo, en mucha cantidad, esos niños son justamente los más vulnerables, en los cuales tenemos razón y tenemos ubicación también en el mapa, que están siendo tomados, engañados, los padres sobre todo, para cumplir alguna de estas situaciones. Existe un mapa de lo que se ha denominado el turismo sexual infantil. ¿A qué se refiere el turismo sexual? Se refiere a personas que en su propio país, al no poder llevar adelante estas prácticas que están sumamente condenadas legalmente en su país, entonces cruzan la frontera y van a un país donde no está penalizado esta situación. Según la UNICEF, más o menos 1.800 millones de niños pueden estar en este momento siendo abusados o tratados. Sí, como el 20%, como una cantidad que uno dice es abrumante. Hay países de América, usted lo puede buscar en ese mapa del turismo sexual infantil, y gran parte del Asia está trabajando sobre esto. La pregunta es qué podemos hacer o qué estamos haciendo, aparte de denunciar o aparte de dolernos del corazón, algo más podríamos hacer.